empezamos una nueva serie. Vamos a estar de aquí hasta el último domingo de septiembre estudiando esta carta, esta epístola. Y estoy convencido que desde que el Espíritu Santo, ¿verdad?, me señaló esta carta, no sé, 9, 10 meses atrás, no me acuerdo cuánto tiempo atrás, pues ahí está y confío en que va a ser de mucha edificación para nosotros. Lo está haciendo para mí y creo que va a ser también de mucha bendición para la iglesia. Así que vamos a dar inicio, ¿verdad? Les pido que vayan preparando su Biblia. Obviamente vamos a estar en el capítulo 1 de esta epístola a Santiago, los versículos del 1 al 18. Así que si estás listo, nos ponemos de pie para orar al Señor y leer con reverencia su palabra. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno y nos has dado tu palabra revelada en las Sagradas Escrituras, Dios, donde podemos venir a ti y conocerte de una mejor manera. Gracias, Dios. Te pedimos que nos ilumines con tu sabiduría, que nos ayudes, Dios, a entender tu propósito para nosotros a través de esta carta, Señor. Gracias por tu bondad, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que no sea yo quien hable, sino que sea el Espíritu Santo hablando al corazón de cada uno de los que estamos aquí, y que revistas con poder estas palabras, Señor, para que nuestros corazones sean transformados a tu voluntad, alineados, Señor, a tu propósito, Señor. Que endereces nuestros caminos porque tendemos a desviarnos, Señor. Gracias por la oportunidad maravillosa de poder leer tu palabra, apreciarla, Señor, y aprender de ella. Gracias, Espíritu Santo, por eso. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Santiago, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos y sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión.
Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Amén. Puedes tomar tu asiento. Viviendo la fe como hacedores de la palabra, ¿verdad? Es lo que titulamos esta serie. Y tiene mucho que ver con este sermón, porque hay cosas muy importantes que dice el autor. Nosotros sabemos que hoy en día es muy fácil construir un cristianismo a nuestra medida. Es muy sencillo. Y además es sutil y además puede ser que algunos ni lo vean. O sea, otras personas no lo vean en nosotros. Podemos parecerlos muy piadosos. Nos sentimos regular o con mucha naturalidad, atraídos a diversos temas que no son muy alentadores, a temas que no son interesantes o que son cómodos. Y existe esa tentación de acercarnos a la Biblia únicamente para aquellas cosas que queremos escuchar. Inconscientemente comenzamos a seleccionar ciertos pasajes, enfatizamos unos temas y dejamos otros temas en segundo plano, hasta formar una versión del cristianismo que se adapta a nuestras preferencias más que a la voluntad de Dios. Y haciendo esto, inevitablemente estamos dejando de lado las porciones de la Escritura que confrontan nuestro pecado, que desafían nuestra manera de vivir y que realmente exigen un cambio profundo en nosotros. Inclusive a veces hasta sacamos algunos textos fuera de su contexto para acomodarlos a nuestro estilo de vida, en lugar de permitir que sea la palabra la que transforme nuestro corazón. Y no porque ese texto no pueda transformar tu palabra, sino porque tú lo estás sacando de su contexto original. He ahí la importancia de predicar la Biblia de manera expositiva. Cuando avanzamos verso a verso, versículo a versículo, estamos permitiendo que Dios establezca la agenda, ¿verdad? Y no nuestras preferencias. Es Dios quien decide lo que necesitamos escuchar. Es Dios quien decide qué áreas de nuestra vida deben de ser confrontadas y qué verdades debemos de aprender. Entonces, esto nos protege de escoger únicamente los temas que nos agradan y que nos obligan a escuchar el verdadero consejo de Dios, ¿verdad? Al estar haciendo este tipo de predicación. Y si existe un libro o una carta que cumple perfectamente ese propósito, es la epístola de Santiago. Son pocas cartas o pocos textos del Nuevo Testamento son tan directos, son tan prácticos y son tan confrontadores como esta carta. El autor, Santiago, no se conformó, ¿verdad?, a que sus lectores conocieran una doctrina correcta, una sana doctrina, sino que quería que esa doctrina transformara cada aspecto de la vida de sus lectores, incluyendo la nuestra. Nosotros seguimos siendo lectores de Santiago, aunque él no lo sabía. Entonces este texto, esta carta nos obliga a examinarnos y a preguntarnos si nuestra fe se manifiesta en una obediencia real o si nuestra fe solamente se queda en palabras. Por eso le pusimos este título, Viviendo la Fe como hacedores de la palabra.
Santiago, el autor, nos lleva a entender que la fe verdadera nunca permanece estéril. Una fe salvadora siempre produce una vida transformada. Entonces, ¿por qué estudiar esta carta, verdad? Bueno, hay muchas razones, pero quiero mencionar dos razones fundamentales que vamos a estar tratando a lo largo de la serie. La primera es que Santiago nos va a ayudar a comprender de manera correcta la relación entre la fe y las obras. A lo largo de la historia de la iglesia, ¿verdad? Y especialmente en nuestros días, es un tema que ha generado mucha confusión, la relación entre fe y obras. En cuanto alguien habla de obediencia, de mandamientos o de una vida de santidad, muchos rápidamente lo señalan como legalista. Y pareciera que cualquier llamado serio a la obediencia fuera algo contrario al evangelio, y no es así. Santiago no nos está poniendo una encrucijada entre una u otra. El autor deja muy claro que la obediencia no es el medio para obtener la salvación, pero sí es una evidencia inevitable de una fe viva. La carta menciona repetidamente la fe, pero también es una carta llena de imperativos. Tiene 108 versículos y casi 60 contienen mandamientos. Y la razón pues parece sencilla. Una fe genuina siempre actúa. Una fe que nunca produce obediencia, pues nos señala una fe que no es madura. Inclusive Santiago dice, esto es una fe muerta. Capítulo 2. Entonces en esta serie, hermanos, vamos a estar viendo una y otra vez que la pregunta de Santiago, tras bambalinas, no es ¿cómo puedo ganarme el favor de Dios?, sino ¿qué aspecto de la vida de alguien, de una persona, tiene o qué aspecto tiene la vida de una persona que ha sido transformada por Dios? ¿Cómo se ve esa vida? La otra razón para estudiar Santiago es que esta carta nos muestra cómo la fe transforma la vida. Y el objetivo no es solo tener una buena teología, hermanos, sino que esa teología influya en nuestra manera de vivir. Entonces en esta carta vamos a hablar de pruebas, de pobreza, de riquezas, del uso de la lengua, del favoritismo, de la humildad, de conflictos, de la planeación del futuro, de la oración, del sufrimiento y muchos otros asuntos que son cotidianos para la vida de un creyente. Entonces la carta nos va a estar enseñando que la fe no pertenece únicamente a los domingos por la mañana, sino que debe de gobernar nuestras conversaciones, nuestras relaciones familiares, nuestro trabajo que siempre sacamos de la fe, nuestras decisiones económicas, el trato hacia los demás y la respuesta ante el sufrimiento. Hermanos, la fe verdadera transforma tanto nuestra comunión con Dios como nuestra manera de vivir en medio del mundo. Entonces va a ser una serie muy práctica, pero hay que entender algo desde el principio. Santiago, el autor, nunca nos llama a simplemente hacer cosas. No nos vayamos a confundir. La preocupación de él no era producir personas moralmente disciplinadas. La intención era formar creyentes con una conducta que demostrara la realidad de la obra de Dios en el corazón del creyente. Así que antes de entrar al pasaje, quiero que veamos cómo se saluda, cómo se presenta Santiago y saluda. Miren, si hay alguien que conoció de cerca a nuestro Señor Jesucristo en su vida terrenal, fue este hombre, fue Santiago. Obviamente era su hermano. Crecieron en la misma casa. Imagínate crecer con Jesús, vivir la vida cotidiana con Jesús. No es cualquier cosa.
Y luego tener esta experiencia que después de la resurrección el Señor se le aparece a él de manera personal. El Señor tuvo este detalle con su hermano, presentarse a él exclusivamente, ¿verdad? Pero estamos hablando de un hombre que una vez dudó de Jesús y que ahora, en su carta, vive rendido a él. Y el autor, Santiago, comienza la carta y no está apelando, no muestra ese privilegio que tuvo con Jesús, ni muestra esa autoridad diciendo, hey, yo soy Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo. Él no dice eso. Escribe con una humildad que sorprende al ser su hermano, al haber crecido con él. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. No dice de mi hermano Jesucristo. Y está utilizando esta palabra de esclavo, ¿verdad? Esta palabra siervo significa esclavo. Alguien que pertenece por completo a su Señor y que existe para hacer su voluntad. Para Santiago, esa es la identidad que realmente le importa a él que lo vean. No ser conocido por su parentesco con Jesús, sino ser conocido por su obediencia a Jesús. Y es una presentación sencilla y así anticipa lo que va a ser la carta, ¿verdad? Luego él está escribiendo a unos creyentes dispersos por la persecución en Jerusalén a partir de... se me fue. De la muerte de se me fue el nombre, de Esteban. Gracias. A partir de la muerte de Esteban empieza una persecución contra los cristianos, ¿verdad? Judíos cristianos o cristianos no judíos. Entonces él está escribiendo a ellos, aquellos dispersos. No dispersos de mente, los que se dispersaron por la persecución. Y antes de hablarles de esas pruebas que estaban viviendo ellos, de ese sufrimiento, de esas tentaciones, les recuerda y nos recuerda a nosotros quiénes somos realmente. Que nuestra identidad no está en que pertenecemos, más bien nuestra identidad, de que nuestra identidad no está en el contexto de las cosas que nos rodean, sino que nuestra identidad está en que pertenecemos al Señor Jesús y que vivimos para Él. Y entonces después de presentarse, Santiago pues ahora sí mete un gran tema, ¿verdad?, en su carta, que son las pruebas y las tentaciones. Y algo interesante es que Santiago no empieza a hablar de dones o de la organización de la iglesia o de cuestiones doctrinales que se tiene que suceder, ¿verdad? Cosas complejas, ¿no? Comienza hablando de todo aquello que los creyentes sin excepción experimentamos. El sufrimiento. Un sufrimiento por fuera del cristiano, y una lucha contra el pecado interna. Y entonces en esta primera sección repetidamente muestra las ideas de prueba y de tentación. Ambas palabras en muchas ocasiones se están refiriendo a una prueba que Dios utiliza para fortalecer nuestra fe, y en otras describe esa tentación que busca conducirnos al pecado. Entonces, según el contexto en que se están escribiendo estas palabras, se pueden leer en ambas formas, ¿verdad? Así que hoy, hermanos, vamos a ver que las pruebas son inevitables y las tentaciones también. Pero ninguna de ellas, ni pruebas ni tentaciones, escapa al gobierno de Dios. Entonces Santiago nos va a enseñar que en medio de las pruebas Dios está obrando para perfeccionar nuestra fe. Mientras nos llama a resistir las tentaciones que nacen de nuestros propios corazones, nos va a estar enseñando eso. Y entonces, para hacerlo, el autor dirige nuestra mirada hacia el carácter bueno, inmutable de nuestro Dios. Entonces, lo primero, esta fue una introducción, hermanos.
Siempre el primer sermón de una serie lleva una introducción un poquito más amplia, así que ya te la sabes. Pero el primer punto, hermanos, es que Dios utiliza las pruebas para madurar nuestra fe. Dios utiliza las pruebas para madurar nuestra fe. Después de que saluda, Santiago inmediatamente entra con ese tema que va a dominar esta primer parte de la carta, que son las pruebas. Y comienza hablando de una realidad, como dije, que todos hemos experimentado. No sé si hay alguien aquí que pudiera levantar su mano y dijera: yo no he experimentado el sufrimiento. Todos lo hemos experimentado. Y no es difícil entender por qué. Santiago le escribe, como les dije, a estos creyentes que por una persecución corrieron, se dispersaron. Eran personas que perdieron hogares, que perdieron su estabilidad, que perdieron a sus iglesias, la cercanía con sus iglesias, donde quizá debieron haber crecido espiritualmente, y familias que corrieron al monte, a otros pueblos, y dejaron todo atrás. Les está escribiendo a personas con pruebas que eran reales, profundas y constantes, porque la persecución no se acabó en una semana. La persecución se mantuvo hasta hoy, ¿verdad? En diferentes contextos y situaciones. Y entonces sus primeras palabras parecen pues contrarias a nuestra lógica. Cuando tú metes la mano en la estufa con la flama prendida y te quemas, tu primera reacción no es dejar la mano así de, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, ya alcancé 10, mi amor, ahora tú, y ahí va la otra. Nuestra primera reacción es quitar la mano, porque sufre nuestra piel, ¿verdad? Se quema. Pero Santiago dice palabras contrarias a la lógica. Tengan por sumo gozo. ¿Estás sufriendo, Benja? Poquito. Entonces, ten por sumo gozo ese poquito sufrimiento. Ten por sumo gozo, Gabriel, tu sufrimiento. ¿Qué? ¿Cómo? Hermanos míos, le dice, cuando se hallen en diversas pruebas, gócense. Por mucho gozo. La lógica dice otra cosa. La cultura dice otra cosa. Y no les dice, si llega la prueba, ten por sumo gozo. No, cuando te halles en pruebas, ten por sumo gozo. Hermanos, las pruebas no son una posibilidad en la vida del cristiano. Las pruebas son una certeza. Si tú estás llegando a esta iglesia y vienes de otra iglesia, no exactamente nuestros hermanos, ¿verdad? O sea, es así como un ejemplo general. O llevas poco en la iglesia y vienes de otra iglesia donde nunca te habían dicho eso, estás a tiempo de correr y buscar otra religión. Porque el cristianismo te dice, hey, bienvenido al sufrimiento, hermano. Tú y yo juntos, y lo tenemos que tomar por sumo gozo, y ¡pum!, le pegas así, ¿no? Para que sufra más. No son una posibilidad, son una certeza. Si de algo estamos seguros, es de dos cosas. Filipenses 1:29. Somos salvos, gloria a Dios, y vamos a sufrir, gloria a Dios. Es lo único que se nos garantiza a los cristianos en este mundo. Porque vivimos en un mundo caído. Y mientras estamos esperando el regreso de Cristo, todos vamos a enfrentar aflicciones de diferentes clases de manera segura. Y sin embargo, esto, lo más sorprendente no es que las pruebas sean inevitables, sino la actitud que Santiago nos manda a adoptar frente a las pruebas. Tener por sumo gozo es el primer mandato. Así empieza la carta. Lo primero que les voy a dar es un mandamiento: tengan por sumo gozo. Y no es un mandamiento dirigido a nuestras emociones. Es un mandamiento dirigido a nuestra forma de pensar, a nuestra manera de pensar. Y este verbo se usa
o implica, considerar, considera con sumo gozo, evalúa o llega a una conclusión acerca de algo, el sufrimiento. El autor no nos dice aquí que disfrutemos el sufrimiento, no se vayan a confundir, ni que finjamos que el dolor no existe. El autor tampoco está promoviendo una espiritualidad superficial que sonríe, ¿verdad? Mientras el corazón está achicopalado, ¿no? No sé si entiendas, para nuestros brasileños, achicopalado es una palabra profunda del mexicano. Corazón triste, pues, como arrugado, chiquito, seco. Nuestro Señor mismo nos mostró otra actitud delante del sufrimiento. Cuando el Señor Jesús llega al sepulcro de Lázaro, no reprendió a Marta ni a María por llorar. Lo primero que le dijo, ya, cállense, ya. Ni les dijo que inmediatamente dejaran de sufrir porque Dios tenía un propósito. Mira, ya cállate porque Dios tiene un propósito, ¿verdad? No llores. ¿Qué hizo Jesús? Lo primero que hizo Jesús fue llorar con ellos, con esa familia. Entonces el dolor es real. Y Dios no nos llama a negar el dolor. Pero entonces, ¿cómo podemos considerar con gozo algo que naturalmente produce tristeza? Pues la respuesta de Santiago es sencilla y transformadora. La razón por la que podemos gozarnos no es porque la prueba sea buena, sino porque Dios está logrando algo a través de esa prueba. El gozo del cristiano no nace desde la aflicción. El gozo del cristiano nace porque confía en Dios, un Dios que gobierna soberanamente cada una de tus pruebas. Por eso Santiago continúa y dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Ahí está el propósito de Dios. ¿Cuál será el propósito de Dios para mí? Estás ahí divagando. Pues lee Santiago, mira. Para eso es. Las pruebas nunca están fuera del control de Dios. Y Dios no desperdicia las pruebas. Cada una de las pruebas está siendo utilizada para producir algo en ti y en mí. Cosa que difícilmente aprendemos cuando estás cómodamente sin pruebas. Cuando estás sin pruebas, no entendemos muchas cosas. Por burros, ¿verdad? O sea, no entendemos. Y en la prueba de entrada, ya estamos poniendo atención, ya estamos siendo sensibles. Dios utiliza las pruebas para producir perseverancia, para moldear nuestro carácter, para llevarnos a una fe cada vez más madura, más sólida, que a su vez nos va a hacer parecernos más a Cristo. Como dice Romanos 8:29, Dios nos predestinó para ser hechos a la semejanza de Cristo. Esto es muy profundo, hermano. Dios te escogió para pasar el resto de la eternidad contigo. Amén. Pero mientras te quiera hacer semejante a Cristo, y va a utilizar el sufrimiento y las pruebas. El objetivo de Dios no es cambiar primero nuestras circunstancias. El objetivo de Dios es transformarnos. Él quiere que nos parezcamos a su Hijo. Y entonces aquí tenemos que detenernos un poco porque es una verdad que confronta profundamente nuestra manera de pensar. Frecuentemente creemos, no sé quién nos dijo, si nuestra carne o otro pastor, otra iglesia o una revista, no sé, pero nos dijeron que la vida cristiana es tener una familia estable, es tener buena salud, es tener un trabajo seguro y bien pagadote, estabilidad económica, o que nuestros planes simple y sencillamente salgan como nosotros los hemos imaginado y diseñado. Pero Santiago nos recuerda que Dios tiene una meta infinitamente mayor. Y entonces eso tiene que cambiar la perspectiva
de los cristianos sobre las pruebas. Cuando estás en pruebas solemos preguntarnos, ¿por qué me está pasando esto, Señor? Y es como si Dios dijera algo como, porque estoy formando en ti algo mediante esto. Las pruebas tienen que dejar de verse, tenemos que dejar de ver las pruebas como interrupciones del plan de Dios. Porque a veces nos sentimos muy seguros y vamos muy campechanos. ¿Hay alguien aquí de Campeche? No. Nos sentimos muy, no sé si los campechanos sean así, ¿verdad? Pero nos sentimos muy cómodos caminando por la vida. Y viene una prueba y se nos derrumba todo. Creemos que esto está fuera del plan de Dios, que es una interrupción de Dios. Pero no es así. Las pruebas tienen que pasar o debemos de entenderlas como parte del plan de Dios. Mira, hermano, hermana, amado, hermanos, quizás llevan mucho tiempo orando para que Dios les quite una prueba en su vida. Y no está mal hacerlo. Pueden seguir orando, hermanos. Pero Santiago nos está invitando a añadir otra oración a esa oración. Señor, quítame de mí esta prueba, por favor. Bien, pero hay que agregar, Señor, mientras esta prueba permanezca, ¿qué quieres producir en mí? Esa pregunta va a cambiar la perspectiva, porque deja de buscar solamente el alivio para buscar una transformación. Hermanos, las pruebas nunca son el fin. Las pruebas son el instrumento que Dios utiliza para llevarnos a la madurez. Entonces, cuando dice, Señor, hazme un cristiano maduro, ¿qué crees que va a hacer? Fíjate lo que pides. Pero no te preocupes, aunque no lo pidas, el Señor lo va a hacer. Sin embargo, en medio del sufrimiento, con mucha frecuencia, no sabemos cómo responder ante la prueba. Nos sentimos confundidos, nos sentimos sin dirección, nos sentimos sin entender qué está pasando, de lo que Dios está haciendo. Y Santiago dice, a ver, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Esto no es un proverbio para pedir sabiduría de Señor, que ya sea yo más productivo en el trabajo. No, ve la conexión de las pruebas y el sufrimiento y que Santiago te dice, si no entiendes por qué está pasando esto, pide sabiduría para que entiendas por qué está pasando esto. No se nos promete que Dios va a responder a todas nuestras preguntas sobre el sufrimiento, pero promete algo mejor. Promete darnos la sabiduría necesaria para atravesar esa prueba, ese sufrimiento de una manera que lo glorifique a Él. Y qué maravilloso, hermanos, es el carácter de Dios al que acudimos. Porque Él nos da generosamente y sin reproche. No somos nosotros no somos como nosotros somos con nuestros hijos, que les damos dinero. Ay, papá, ¿puedo ir al Oxxo? Sí, toma 100. Y después, yo te di 100. Les reprochamos cualquier cosa, ¿verdad? Y son nuestros hijos. El Señor no es así. El Señor nos da generosamente y sin reproche. Es más, el Señor no nos reprende porque no entendemos la prueba. Dios no desprecia al hijo que reconoce humildemente su necesidad. Es válido decir, Señor, no entiendo esto. No entiendo por qué me tienes con esta enfermedad. No entiendo por qué no me puedo curar. Es válido hacer eso. Pero dame sabiduría para entenderlo. El Señor recibe con mucha generosidad a sus hijos y el Señor nos concede la sabiduría necesaria para seguir caminando en la fe. ¿Cuánto tiempo te resta enfermo o desempleado? No sé. ¿Cuál suele ser tu reacción, tu primera reacción cuando llegan las pruebas? Casi siempre buscamos respuestas inmediatas. Casi siempre buscamos soluciones rápidas. O
confiamos solo en nuestra experiencia. Yo ya pasé por esto. Sí, no. Y Santiago nos está enseñando que nuestra primer respuesta debe de ser acudir a Dios en oración. Esa es nuestra primera respuesta. Debe de ser nuestra primera respuesta. Y no solo para que cambien nuestras circunstancias, sino para pedir la sabiduría necesaria para honrarlo en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Y Santiago añade una condición importante. Dice, pero que pida con fe, sin dudar. Y no está hablando del creyente que en medio del dolor lucha por comprender lo que Dios está haciendo. Eso es natural, ya se los dije, ¿verdad? Pero está hablando de ese hombre de doble ánimo, de aquel cuyo corazón está dividido entre su fe y su pragmatismo. El que dice, yo confío en Dios y trae su Biblia, ¿verdad? Pero sigue dependiendo de sí mismo. Viene una prueba y dice, no, vamos con el mejor médico. Sí, es correcto. Pero lo que nos está enseñando es que primero acudamos al Señor con oración. Pidamos sabiduría para saber qué está pasando y qué necesito cambiar antes de ir con el mejor médico que quizá el Señor está poniendo delante de ti. Hermanos, pedir sabiduría implica descansar verdaderamente en el carácter de Dios y estar convencidos de que Él sabe más que tú y que su voluntad siempre será perfecta. Hermanos, las pruebas revelan dónde está nuestra confianza. Inclusive al pobre le recuerda que su verdadera riqueza está en Cristo, en el Señor, y que sus recursos jamás podrán al rico darle seguridad. Una seguridad que solo Dios puede ofrecer. Así se resume esta ilustración que pone Santiago. Hermanos, las pruebas derriban nuestros falsos refugios para enseñarnos que solo Dios basta. Si estás en una prueba ahorita, siéntate. Ora a Dios. Quizá nunca lo has hecho. O solo estás haciendo una oración así como, pues no sé, como transaccional, ¿verdad? Si tú me quitas esto, yo me porto bien. Tómate un segundo aquí. Pregúntate delante del Señor, ¿qué es aquello cuya pérdida haría que dejaras de confiar en Dios? ¿Que te quiten a tu esposa? ¿Que te quiten a tu esposo? ¿Que te quiten a tu hijo? ¿Qué es aquello que si lo pierdes dejarías de confiar en Dios? Y la respuesta, si eres honesto, va a revelar aquello en donde tu corazón está descansando más que en Cristo. Santiago acaba esta primera sección chiquita y nos da una promesa extraordinaria en el versículo 12. Bienaventurado, bendecido el hombre que persevera bajo la prueba. Que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Si no estás en Cristo tú, pon atención, anótalo, porque esto no es para ti. Esto es para los que están en Cristo. Hermanos, la perseverancia no termina en esta vida. La perseverancia tiene delante una vida eterna, una esperanza eterna. Y esa corona de la vida representa esa recompensa final, donde todos aquellos que han permanecido confiando en Cristo hasta el fin recibirán. Pablo lo escribe en 2 Corintios 4:17. Pues esta aflicción, esa que estás viviendo, esa aflicción leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación.
Hermanos, las pruebas son pasajeras, pero la gloria es eterna. Por eso vale la pena perseverar en esa enfermedad que tienes, en esa prueba, en esa tribulación que tienes. La recompensa que Dios promete es infinitamente mayor que cualquier sufrimiento presente. Piensa en el peor de tus sufrimientos. De entrada puede ser peor. Podrías estar peor y no lo estás, número uno. Y número dos, eso es leve y pasajero. Para empezar, piensa en Cristo y en el sufrimiento que Cristo recibió. Y algunos piensan, bueno, es que ¿qué ha de ser que te claven, verdad? O sea, si le atinan entre el metatarso y el ángulo anterior, no duele tanto. Ok, te la compro. Imagínate recibir la ira de Dios sobre ti por todos los pecados de la eternidad, de la vida humana, de los conocidos. La esperanza, hermanos, sostiene al cristiano, al creyente, cuando todo lo demás parece que se está desmoronando. Hermanos, la prueba no es el destino. La prueba es el instrumento que Dios usa para formar en Cristo en nosotros, o formar a Cristo, el carácter de Cristo en nosotros. Y bueno, hasta aquí Santiago ha mostrado, ¿verdad?, como el propósito de Dios en las pruebas, que es perfeccionar nuestra fe. E inmediatamente podría, o surge, o debería surgir una pregunta. Bueno, si Dios gobierna soberanamente las pruebas, ¿significa entonces que también es responsable de las tentaciones que experimentamos los cristianos? Y esa precisamente es la objeción de Santiago, que va a responder a continuación, porque él habla del corazón. Hermanos, en las pruebas Dios obra para perfeccionar nuestra fe y nos llama a resistir las tentaciones que nacen de nuestro corazón. Amén. Número 2. Dios nunca produce el pecado en sus hijos. Versículos 13 al 15. ¿Tienen calor? ¿No? Se preocupen. En Hermosillo hay como 43 grados ahorita. Yo sí tengo un poquito de andropausia en estos momentos. Dios nunca produce y será pasajera. Gracias, hermano. Dios nunca produce el pecado en sus hijos. Ok, hemos visto, hermanos, una verdad muy consoladora, ¿verdad? Dios gobierna sobrenaturalmente nuestras pruebas y las utiliza para perfeccionar nuestra fe. Es una verdad que tienes que grabártela. Nada más ten cuidado de sacar una conclusión equivocada. Alguien pudiera pensar, bueno, si Dios está detrás de las pruebas que llegan a mi vida, pues como es soberano, también está o es responsable de las tentaciones que experimento yo en medio de esas pruebas. Sin duda es una idea que puede surgir en nuestros corazones. Por eso inmediatamente se corrige con una de las declaraciones más claras, tal vez, de la Escritura acerca del carácter de Dios. Versículo 13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Aquí nos están enseñando cómo es el carácter de Dios. Él no tiene nada que ver con el mal y Él no tienta a nadie. A nadie. Cuando nuestro sufrimiento se prolonga, cuando las respuestas de los médicos no llegan, el trabajo no llega, lo que sea, y cuando el corazón comienza a cansarse, es que ya leí la Biblia, es que ya vinieron los hermanos a orar, es que ya me dijeron que descansara en Dios, pero el dolor no se quita, el cáncer no se quita, esto no se quita.
el corazón se cansa. Y fácilmente podemos empezar a culpar a Dios. Pero lo culpamos de nuestras malas decisiones. Y esta es una reacción tan antigua como el pecado mismo. En el huerto del Edén, Adán le responde a Dios: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, en el fondo, Adán le está diciendo: la culpa es tuya, Dios. Y desde entonces el ser humano ha intentado trasladar la responsabilidad de su pecado a otra persona. Lo hizo Adán y se lo dijo en la cara de Dios, imagínate. Y nosotros somos iguales en su mayoría, ¿verdad? En la mayoría de las ocasiones. Por eso Santiago corta de raíz esa manera de pensar. Dios puede probar nuestra fe, pero jamás va a inducir a sus hijos a pecar. Dios es absolutamente santo y el mal no forma parte de su naturaleza. Le es completamente ajeno. Dios conoce perfectamente el pecado, pero nunca lo experimenta y nunca participa del pecado. Su santidad es tan perfecta, hermanos, que el autor dice que ni siquiera puede ser tentado por el mal. En Dios no existe ninguna inclinación pecaminosa que pueda Él responder en seducción por el pecado. Él no es como nosotros. Y precisamente porque Dios es así, Él nunca va a tentar a otro para hacerlo caer. Porque luego decimos: ora Dios, pues tú me estás tentando para que yo vea pornografía. No. Y es muy importante hacer esta distinción que no debemos perder de vista. Dios envía pruebas para fortalecernos y el pecado utiliza esas mismas circunstancias para intentar apartarnos de Dios. Es la misma circunstancia. La prueba tiene un propósito santo, pero la tentación tiene un propósito destructivo. Veamos unos ejemplos cotidianos, ¿verdad? Cuando estamos pasando por una dificultad económica, la prueba consistiría en aprender a depender de la provisión del Señor. Sin embargo, al mismo tiempo surge la tentación de desconfiar de Dios y entonces hacemos negocios deshonestos o empezamos a vivir consumidos por la ansiedad. Otro ejemplo, cuando la enfermedad llega a nuestra vida, Dios la puede estar utilizando, esa circunstancia, para enseñarnos a descansar de su gracia. Pero nuestro corazón nos puede empujar a la amargura, a la desesperación o a cuestionar el amor del Señor. Otro ejemplo, cuando sufrimos una injusticia, la prueba puede conducirnos a parecernos más a Cristo, pero la tentación nos va a impulsar a sentir o a responder con resentimiento, con orgullo o con deseos de vengarnos. ¿Pueden ver la diferencia? La prueba viene de Dios con un propósito de santificación. La tentación surge cuando desde nuestro corazón hay una respuesta pecaminosa a esa prueba. Es muy importante no confundirlas, porque si las confundimos vamos a terminar viendo a Dios como nuestro enemigo, cuando en realidad Dios está obrando para nuestro bien. Entonces Santiago es como si hiciera una pregunta implícita que todos deberíamos de responder: si Dios no produce la tentación, ¿de dónde viene? Y la respuesta está en el versículo 14: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Léelo de nuevo: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Y ojo que no está mencionando a Satanás. No entra en la jugada. Más adelante va a hablar en 4:7 de resistir al diablo, pero aquí quiere que veamos y miremos en otra dirección. Quiere Santiago que veamos nuestro propio corazón
Porque el problema más grande del creyente no está fuera del creyente, está dentro del creyente. Y nuestra tendencia natural consiste en estar buscando culpables. Primero nuestras esposas, luego el jefe, luego la situación, inclusive Dios. Pensamos que si las situaciones fueran distintas, si yo fuera millonario, si las personas cambiaran, si nuestra historia hubiera sido diferente, entonces pues no caería yo en esos pecados. Pero el texto nos está colocando enfrente de un espejo y nos dice que la raíz de tu problema está muchísimo más cerca de lo que tú te imaginas. Cada uno es tentado por su propia pasión. Tú y yo somos tentados por nuestros propios deseos desordenados. No, es que está enfermo. Sí, del corazón, del pecado. No, es que el diablo me empujó a decirle que sí a ese hombre en ese chat donde mi esposo no está enterado. El diablo me empujó. Mangos. Fue tu corazón. Fue tu deseo desordenado de querer ser infiel. No es el diablo. No es Dios. Y es una verdad incómoda, hermanos, para nosotros hoy en día y para la cultura, porque la sociedad constantemente quiere hacer cambios a través de justificar el comportamiento humano. Por eso la psicología no entra con la consejería bíblica. Siempre andamos buscando una explicación para el pecado. No, es que yo recibí muy mala educación, fui a una primaria de gobierno. No, es que el ambiente familiar, mi papá era muy gritón. Es que las heridas del pasado. Es que la presión social. Es que mi personalidad. Es que las circunstancias. Sabiendo, entendemos que todo esto que acabo de mencionar y otras cosas tienen una influencia real sobre nosotros, es cierto. Pero nada de lo anterior, más otras cosas que te puedas imaginar, son la fuente o la responsabilidad de nuestro pecado. La culpa de tu pecado sigue siendo tuya. La culpa de mi pecado sigue siendo mía. No, es que mi esposa me obligó. No es cierto. Tú, yo, él, ellos, nosotros. Es el pecado en nosotros. Ve lo que dice Romanos 7:18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Absolutamente nada, nadita, ni tantitito, ni tus ojos claros. Nada hay bueno. Y esto es un reconocimiento que parece duro, ¿verdad? Pero en realidad es una muestra de la gracia de Dios. Porque mientras siga creyendo que mi problema está fuera de mí, nunca voy a buscar el remedio correcto. Y el evangelio comienza cuando dejamos de justificar nuestro pecado y reconocemos con honestidad la condición de nuestro corazón delante del Señor. Y luego Santiago nos enseña cómo actúa el pecado. Porque el pecado no aparece de manera repentina. No es de que hoy me levanté con ganas de ser un fornicario. Hay un proceso. La tentación nunca se presenta mostrando su verdadero rostro. La tentación nos hace mirar el placer inmediato y esconder el costo eterno. Siempre nos promete una satisfacción inmediata, mientras cuidadosamente, sutilmente está escondiendo las consecuencias. Y así fue desde el principio. Otra vez vamos al huerto del Adán, al huerto del Edén, también donde estaba Adán. La serpiente no comienza invitando a Eva a rebelarse abiertamente contra Dios. Primero siembra una duda acerca de la palabra de Dios. Con que Dios les ha dicho, Génesis 3:1, y después despierta un deseo desordenado. Finalmente vino la desobediencia con resultados de muerte.
Y ese mismo patrón continúa repitiéndose en cada uno de nosotros. Comenzamos a alimentar un pensamiento que contradice la verdad de Dios. Ese pensamiento se convierte en un deseo que cada vez es más fuerte y finalmente actuamos conforme a ese deseo. Y cuando el pecado ha seguido todo su curso, produce exactamente lo que Santiago dice en el versículo 15. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Vean qué diferente es la manera en que Dios, o la manera de Dios y la manera del pecado. Ambos producen resultados garantizados. Pero en el primer punto vimos que Dios utiliza las pruebas para producir perseverancia, madurez, salud y una fe mucho más sólida. Pero Santiago nos muestra otro camino, ¿verdad? El pecado también produce algo. Pero lo único que puede producir el pecado es muerte. El pecado nunca trae una verdadera libertad. El pecado nunca trae un verdadero gozo. El pecado nunca cumple las promesas con las que nos sedujo al principio. El pecado siempre termina destruyendo aquello que prometía satisfacer. Por eso este pasaje no solamente es una explicación de cómo funciona el pecado. Esta es una advertencia llena del amor de Dios. Porque quizá hoy tú estás batallando con eso. Y el Señor con todo su amor te está diciendo, yo tengo una mejor respuesta. El Señor nos está mostrando al final del camino, o nos muestra el final del camino antes de que lo recorramos. Mira, quizá la prueba que estás viviendo hoy está sacando a la luz cosas de tu corazón que nunca habías visto con tanta claridad. Tal vez se ha revelado en ti orgullo, temor o autosuficiencia, incredulidad. A lo mejor es amor al dinero o falta de perdón. Y aunque descubrir todas estas cosas siempre va a traer un resultado doloroso, ¿verdad? También esto es una manifestación de la gracia de Dios. Porque si a Dios no le interesaras, no te lo iban a mostrar. Ahí se queda. Y te sigues pudriendo en vida. Hermanos, las pruebas son como el fuego que purifica el oro. El fuego cuando es el oro cuando es acrisolado no crea las impurezas, las hace visibles. Salen. ¿Han visto cómo funden el oro? Empiezan a salir esas impurezas, salen a la luz. ¿Para qué? Para que puedan ser removidas. De la misma manera, las pruebas no crean necesariamente el pecado que hay en nuestro corazón. Exponen el pecado que hay en nuestro corazón. Y Dios permite que salga a la luz ese corazón, ese pecado a la superficie, no para humillarnos, sino para que seamos transformados. Por eso, en lugar de preguntarnos, ¿por qué me está pasando esto?, deberíamos comenzar a preguntarnos, Señor, ¿qué estás formando en mí por medio de esa prueba? ¿Qué es lo que desconozco que debo de cambiar? No hay un consejo más firme y duro que haya yo recibido cuando nuestra hija se fue de casa y que no había respuesta alguna y se fue del país, y que un pastor me dijera, abraza el fuego. Tú y tu esposa abracen el fuego y pregúntenle al Señor qué está formando en ustedes y qué cosas tienen que cambiar. Déjenle esto al Señor. Porque entre más rápido abrazamos el fuego, más rápido el Señor nos va a mostrar qué es lo que tenemos que cambiar. Tiene que ser una oración que nos conduzca al arrepentimiento y a tener un crecimiento espiritual, hermanos. Hermanos, no jueguen con aquello que Dios está dejando al descubierto en sus vidas. No me tiren de a loco. No digan, bueno, esta es la parte del cristianismo que no me gusta, esto es por eso es que yo dije que no quería recibir esa Biblia ni que oraran por mí.
Justo es lo que yo sabía que no quería pasar. Ni modo, siempre llega esta predicación. No jueguen con eso. No justifiques tu pecado. No minimices tu pecado. No pienses que puedes seguir alimentando ciertos deseos sin sufrir sus consecuencias. Hermanos, hasta se ve en nuestras redes sociales cómo nuestro corazón está bien podridote en nuestros estados. Cero piadosos. Desde ahí el Señor te está mostrando. Hermanos, el pecado nunca se queda pequeñito, ¿eh? El pecado siempre promete más. O sea, es como un buen político, ¿eh? Prometer no empobrece. El pecado es igual. Te promete que te puede cumplir, que te va a dar más, y sí, te va a llevar muchísimo más lejos de lo que tú pensabas llegar. Yo les pido que huyan de aquello que está alimentando sus deseos pecaminosos. Corran a Cristo. Esa misma prueba que Dios diseñó para fortalecer nuestra fe puede convertirse en una ocasión para caer si tú decides seguir los impulsos de tu corazón en lugar de someterte a la voluntad de Dios. Híjole, qué rápido pasa el tiempo. Punto número 3. Dios siempre da lo que es bueno para sus hijos. Entonces, después de hablar de pecado y de muerte, Santiago cambia el enfoque. Si el problema no está en Dios y nuestro corazón, sino en nuestro corazón, entonces viene la pregunta inevitable. ¿Será que podré seguir confiando en Dios cuando atravieso las pruebas y lucho contra la tentación? La respuesta es un rotundo sí. Y ve lo que afirma el versículo 16. Amados hermanos míos, dice Santiago, no se engañen. Santiago sabe que las pruebas y las tentaciones tienen la capacidad para distorsionar nuestra manera de pensar acerca de Dios. Por nosotros, no porque la prueba proviene de Dios y es buena, pero nuestra distorsión hace eso. Lo decía, cuando el sufrimiento se prolonga, cuando fácilmente empezamos a caer en mentiras propias y pensamos que Dios ya no es tan bueno, que se ha olvidado de nosotros, es que seguramente tengo que ser pastor para no sufrir porque soy una oveja simple y por eso me carga la mano el Señor. Anímate. Y entonces está actuando injustamente Dios. Dios sí hace acepción de personas, ¿verdad? A ese lo tiene en un mejor lugar. No se engañen, dice Santiago. No permitan que las circunstancias definan quién es Dios. Permitan que el carácter de Dios les ayude a interpretar correctamente las circunstancias. Y entonces Santiago presenta quizá una de las declaraciones más sorprendentes de toda su carta. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Mientras nuestro corazón produce deseos que conducen al pecado, Dios únicamente produce aquello que es bueno. Él nunca cambia. Su bondad no depende de las circunstancias, ni de tus sentimientos, ni de tus pensamientos. Dios no tiene días buenos. Dios no tiene días malos. Dios no es más amoroso hoy que ayer, ni mañana va a ser más fiel que hoy. Dios permanece inmutable, no hay variación, porque su carácter es perfecto. Hermanos, qué descanso produce esta verdad. No puede haber una promesa más bella que decir Dios no cambia y todo lo que procede de Él es bendición, es bondad. No hay ni una sombra de variación. Servimos a un Dios que nunca cambia. Las circunstancias cambian, sí. Nuestra salud cambia también. Hoy estaba presumiendo con David, mi hermano, nuestras medicinas. ¿Y qué crees? No la traigo aquí, pero está en la bolsa. Ya uso gotas para los ojos. Dije, ya nomás me falta el Big Vaporub en el buró para oler a viejito. Ya es lo único que me falta. Cambia, la salud cambia. La economía cambia. Las personas cambian.
Nosotros cambiamos, pero el carácter de Dios permanece fiel siempre. Siempre. Permanece exactamente igual. Por eso nuestra confianza no debe de permanecer en aquellas cosas que cambian, sino en aquel que permanece siempre. Entonces Santiago todavía va más allá, porque no solamente afirma que Dios da cosas buenas, también nos recuerda cuál es y ha sido el mayor regalo que nos ha concedido. Versículo 18: en el ejercicio de su voluntad, o sea, porque le dio la gana, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Este es el fundamento de toda la carta de Santiago. Antes de llamarnos a una vida de obediencia, nos recuerda que Dios ya obró primero, había obrado primero. No dice que nosotros nos dimos una nueva vida, ni que mejoramos nuestro corazón por nuestras propias fuerzas, o que si haces esto vas a ser más santo. Dice que Dios nos hizo nacer. Fue una obra de su voluntad y de su gracia. Y esto significa que la esperanza del creyente nunca descansa en nuestra capacidad, hermanos, de soportar las pruebas o de resistir las tentaciones. Nuestra esperanza descansa en lo que Dios ya hizo en nosotros y hizo la obra más grande, nos dio una nueva vida por medio del Evangelio de Cristo. Y esa nueva vida es apenas el comienzo de todo lo que Dios hará. Si para ti las buenas nuevas del Evangelio son buenas nuevas por Cristo hoy en este mundo de pecado, cuando todavía hay remanencia de pecado, imagínate las buenas nuevas en el cielo. Imagínate la eternidad recibiendo buenas nuevas, porque sus misericordias son nuevas cada mañana y esa promesa de Dios permanece por la eternidad. Vamos a estar una eternidad recibiendo bendiciones, buenas noticias, gozo. Esto es lo que hoy dices, pues me aguanto, Señor. Échale. Si esto va a hacer que yo me parezca más a Cristo, échale. Memorízate Filipenses 1:29. Y una vez le pregunté al pastor Núñez que me dedicara a algo, y lo único que me dedicó, gracias pastor, me puso Filipenses 1:29 y me dijo: memorízatelo, Antonio. Yo todavía gracias pastor, no sabía lo que decía Filipenses 1:29. Santiago dice que somos las primicias de sus criaturas. Una imagen tomada del Antiguo Testamento, donde las primicias era el primer fruto de la cosecha, de una cosecha que vendría muchísimo mejor y mayor. Hermanos, la obra que Dios ha comenzado en ti y en mí, en nosotros, es un anticipo de lo que un día va a completar Él. Hoy seguimos enfrentando pruebas y todavía luchamos contra la tentación, pero va a llegar un día donde toda la creación va a ser renovada y ya no va a existir más pecado, ya no va a existir más sufrimiento ni muerte. Hermanos, quizá hoy las circunstancias te están diciendo que Dios se ha olvidado de ti, y no es cierto, porque su palabra dice otra cosa. Tu prueba no define el carácter de Dios. El carácter de Dios debe de definir la manera en que interpretamos las pruebas. Cuando tú y yo no entendamos lo que Dios está haciendo, recuerda lo que ya hizo. ¿Y qué hizo? Dios te dio a su hijo, me dio a su hijo. Nos hizo nacer de nuevo. Y si comenzó una obra en ti, por muy verde que te sientas, por muy nuevo cristiano, no importa, es una obra que tú no podías hacer y que Él la inició en ti y que la va a culminar. Ten paciencia, pide sabiduría, pide paciencia. Y entonces podemos confiar en que Él va a sostener nuestra vida en medio de las pruebas presentes. Otra vez, esto solo es para aquellos que han puesto su fe en Cristo como su Señor y su Salvador, rindiéndose a Él y confesando sus pecados y arrepintiéndose. Si tú eres nuevo,
Si tú no has puesto tu fe en Cristo, si llevas años luchando, escuchando y resistiendo sin rendirte a Cristo, hoy Dios te está llamando por medio de su palabra a que no endurezcas tu corazón, a que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe únicamente en Jesucristo, quien es el único que puede darte nueva vida, esa vida que Santiago acaba de decir. Hermanos, finalizo con esto. No permitamos que el dolor nos haga desconfiar de Dios. Y yo, aunque ya lo hice en privado, pero Gabriel, quiero honrarte públicamente porque eres un ejemplo a mi vida. Dios te va a recompensar esa fidelidad a Él. Y te veo y me animo. Y te veo y digo, pues lo que pasó no es nada. Y veo a Sol, a nuestra hermana Marisol, donde Sergio dice, vamos a orar, Marisol, y oras tú primero porque se queda dormida. Y Marisol solo alcanza a hacer 2 oraciones. Señor, sáname y ayúdame a no lastimar a Sergio. Y se queda dormida porque no aguanta. Hermanos, el Señor es perfecto y no importa la prueba que nos esté haciendo pasar. Él nunca ha dejado de ser bueno. Corre a Dios en medio de tus pruebas. Corre a Él cuando seas tentado. Porque aquel Cristo que dio su vida por nosotros no va a dejar inconclusa la obra que comenzó en nosotros. No importa los años que se esté tardando. Ahí encontramos la esperanza del Evangelio. Hermanos, nuestro mayor problema nunca fueron las pruebas. Nuestro mayor problema siempre ha sido el pecado que habita en nuestro corazón. No es culpa de tu marido, no es culpa de tu esposa, no es culpa de tu jefe, es culpa de tu corazón. Y gracias a Dios que Dios, quien no produce el pecado, hizo algo que jamás nadie podría hacer, ni nosotros podríamos hacer. Nos dio una nueva vida por medio de la obra de Jesucristo. Y entonces por eso podemos confiar en Él, tanto en medio de las pruebas como en medio de las tentaciones. Hermanos, si estás pasando una prueba, no midas la bondad de Dios por la dificultad de esas circunstancias. Midan la bondad de Dios por su carácter, que envió a su Hijo. Ahí se mide la bondad de Dios. Mira, Santiago no está enseñando simplemente una teología del sufrimiento. Santiago está llamando a sus lectores a confiar en el carácter de Dios cuando atraviesas las pruebas o cuando enfrentas las tentaciones. Amén.